Shabbat Shalom, quien habla con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Estamos en la Parashá Hasinú, en la sección de Minjá, la tarde de este Shabbat. Nuestra Parashá está en Devarim, capítulo 32, y estamos en la continuación de lo que vimos en la mañana. Estamos en el verso 12 y dice así: El Eterno solo los condujo y no hubo con él un Dios extraño. 13. Lo puso arriba sobre las alturas de la tierra y comió los productos de mi campo. Le dio de absorber miel de la roca y aceite de la roca pedernal. 14. Mantequilla de vacunos y leche de ovejas con grasa de corderos, carneros de Basán y chivos con la grosura del trigo. De la sangre de uvas, de las sangres de uva beberás vino. A ver, para que entendamos el contexto de qué está hablando, parece algo, es algo poético, pero está diciendo que el pueblo de Israel, al entrar a la tierra de Canaán, se beneficiaría por todas las cosas buenas y hermosas que habría en la agricultura y en la ganadería, ¿sí? Entonces, dice la escritura que él entraría a la tierra de Canaán y se beneficiaría de todo este bien, la tierra que fluye leche y miel. Y ahora este cántico que está enseñando Moshe nos está diciendo que efectivamente Israel entró y se benefició, comió de todo lo grande, hermoso y sabroso de la tierra de Israel, ¿sale? En ese contexto está hablando acerca de la sangre de las uvas. ¿Cuál es la sangre de la uva? Es el vino, ¿sí? En ese momento histórico no había refrescos, no había nada de lo que tenemos hoy. En ese entonces solo tomaban o, o vino o agua o algún mosto de alguna fruta. Esto es algún licor de alguna fruta, pero de ahí en fuera o agua o vino. Y mientras mejor vino, pues mucho mejor. Así que en ese entonces lo más excelente para comer era el vino. Por lo tanto, menciona aquí la sangre de las uvas. Verso 15. En esa idea está mencionando todo este beneficio que los hijos de Israel tuvieron en la tierra de Canaán. Verso 15. Pero engordó Yeshurún. ¿Quién es Yeshurún? Yeshurún es el nombre poético del carácter ideal de Israel. Es Israel, ¿sale? ¿Quién es Yeshurún? Es, es la expresión poética para referirse al pueblo de Israel en un momento perfecto de su historia, ¿sale? En otras palabras, la edad de oro de Israel, cuando se encontraba en lo más hermoso y pleno, cuando estaba conquistando la tierra de Israel, la tierra de Canaán. Entonces dice, pero engordó Yeshurún y dio coces, o sea, pateó, o sea, se benefició, tanto se benefició que se puso a engordar, ¿y qué? Y todavía empezó a patear. Obvio, si pones la imagen de una mula, que es muy rejega, aún a su dueño le patea. Es la idea exactamente. Entonces, a pesar de que el Eterno los engordó, llamémoslo así, aún así Israel le pateó. Dice después, engordaste, engordaste, engrosaste, y te cubriste y abandonó a Dios, que lo había hecho y menospreció la peña de su salvación. Entonces, cuán fuerte es el que cuando uno no tiene nada, cuando uno viene de pobreza, cuando uno viene de carencias, cuando uno viene de dificultades, y el Eterno, después de un proceso de teshuvá y de limpieza, Él permite que crezcamos en todos los sentidos: conocimiento, emuná, material, bienestar, salud, y nos levantamos y nos va bien, nos va bien, nos va bien, nos va bien. Tan bien nos va que engordamos. O sea, podemos comprar de todo y entonces engordamos. Y es una expresión. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora todo ese bien y todo ese exceso de trabajo que nos da mucha economía para el bien, ahora causa que nos olvidemos del Creador. Yo creo que muchos de nosotros tenemos muchos ejemplos enfrente de nosotros donde vemos a hermanos que comenzaron muy despacio, tranquilos, estaban muy animados, estaban muy avivados, las cosas del Eterno, Shabbat, lo que tú quieras, entraron a... Ay, por favor, hermanos, oren por mí para que tenga un trabajo. Oramos, se oró, el Eterno les da el trabajo y comienzan de cero a mucho. ¿Y qué pasa? Que ahora ya ni pueden guardar Shabbat.
y ya se olvidaron. Ya les va tan bien que ya no necesitan a Dios. Entonces, esa es la idea que está mejorando, que está mencionando, y que es un peligro para todo Israel en todas las generaciones, la prosperidad, la excesiva prosperidad. Si no sabes tener equilibrio en la prosperidad, hay que tener mucho cuidado porque ese puede ser el inicio de la ruina de los hijos de Israel. Entonces, el Eterno no está peleado con la prosperidad, pues justamente el Eterno promete prosperidad, promete en base a guardar los mandamientos el tener buenos beneficios económicos, alimenticios, de salud, emocionales, sociales. El problema es cuando no guardamos el equilibrio y lejos de dar la gloria al Eterno, por eso nos vamos, nos mareamos en nuestras victorias y entonces viene el olvido del Eterno. Te olvidaste de Dios, de la peña de tu salvación. 16. Provocaron su celo con ídolos extraños. Con hechos abominables lo hicieron enojar. 17. Ofrendaron a los demonios. Recuerda que Shaul de Tarso nos dice ya tranquilamente o ya abiertamente en Corintios que detrás de la idolatría hay demonios, porque en esencia quien inventa los demonios como tal, quien inventa los ídolos son los demonios, los cuales en la mayoría de los ídolos grandes, famosos que persisten a nuestros días, son nombres, por ejemplo, Baal, Semiramis, Milcón, Moloch y diferentes de la época, y ya no mencionamos actuales, muchos tienen que ver con nombres propios de demonios como tales, sobre todo en el ocultismo y en el espiritismo, cuando en el espiritismo supuestamente les enseñan a invocar a su protector, lo que están invocando es un demonio y están usando el nombre propio del demonio. Entonces, en este caso, lo que hay detrás de la idolatría son demonios. Y fíjate qué interesante lo que va a decir el verso 16. Provocaron su celo con ídolos extraños, ídolos extraños. Y aquí nos lo dice, con hechos abominables lo hizo enojar. Ofrendaron a los demonios. No eran al yeso y a la piedra. ¿A quién se estaba ofrendando? A los demonios, que no tienen poder e ídolos que no habían conocido. Nuevos ídolos que de cerca han llegado, que no los habían temido vuestros padres. Ahora, aquí hay algo interesante que debemos de analizar. El verso 17 habla de ofrendar a los demonios, primera parte, que no tienen poder, e ídolos que no habían conocido. Ídolos que no habían conocido. En la historia de Israel eso es comprobable. Fueron expulsados de la tierra de Israel, se fueron a Siria, se fueron a Asia, se fueron a África, se fueron a la península ibérica, se fueron hacia lo que es hoy en día Afganistán, Tajikistán, todo lo que termina en Tan, de ahí subieron a Rusia, de ahí subieron a China, etcétera, etcétera. Y en cada región que iban llegando, iban conociendo deidades nuevas. Y ahí podríamos aplicar esta expresión, que conocieron ídolos nuevos. Lo mismo pasó cuando llegaron a Mesoamérica y encontraron todas estas deidades de los aztecas, chichimecas, olmecas, toltecas y demás, que aprendieron y conocieron que Tlaloc, y todos estos dioses muy prehispánicos. Bien, dioses que no habíamos conocido, nuevos. Ahora, esto uno diría, bueno, ya no hay ídolos nuevos. Hoy en día, pues ya todos son conocidos. Todo el mundo ha escuchado de Alá, todo el mundo ha escuchado de Krishna, todo el mundo ha escuchado se me fueron otros nombres. Bueno, de estos dioses, de las deidades, tanto de la India como de Asia, como de África, etcétera. Pero aquí hay algo interesante para nuestra generación, porque, vean, mitad del 17. Nuevos ídolos de cerca han llegado, que no los habían temido vuestros padres. Quiere decir que eran dioses que nuestros padres no conocieron. Esto se aplica a nuestros días. Pero alguien dirá, bueno, pero es que nuestros padres nos heredaron la idolatría, la Iglesia Católica, todos los santos, toda la mariología, etcétera. Así que ya no son desconocidos, son conocidos. ¿Cómo podría aplicar este verso a nosotros si ya todos son conocidos? Bien,
Pues aquí viene lo profundo y lo que mencionábamos por la mañana, que de aquí en adelante va a comenzar a levantarse el culto a lo desconocido, el culto a deidades desconocidas que no habíamos nosotros conocidos, ni nuestros padres los habían conocido. Estamos hablando de nombres propios de personajes demoníacos que van a venir a salir a la luz a partir de todo lo que se viene y se avecina para prepararnos para estar totalmente receptivos para cuando aparezca la imagen de la bestia y la bestia. Así que aquí aplicaría eso, que cuando pensábamos que no había nada nuevo sobre la tierra, ¿qué creen? Ahora va a salir los nuevos nombres de las nuevas deidades, de los seres de las estrellas y ahora adorar a ellos. Así que se aplicaría todavía ese verso a nuestro contexto. 18. La comparativa. A la peña que te engendró, olvidaste. A la peña que te engendró, olvidaste. Esto también se aplica a todos aquellos que rechazan a Yeshua, a todos los que conocieron a Yeshua, pero después llegan a apostatar del Mesías de Israel, de Yeshua. Porque si Yeshua, en una manera alegórica, él es la peña, la roca de Oreb que está brotando, entonces el decir que olvidamos a la peña que nos engendró es una expresión de no, todos nosotros somos discípulos de Yeshua, porque creemos en Yeshua. Por lo tanto, en un sentido judaico, a un discípulo también se le llama hijo, ¿sí? A un discípulo se le llama hijo. Por lo tanto, queda perfecto que la peña nos engendró, que Yeshua en sí nacimos en él, por decirlo así. Entonces, ojo, porque también esto va para todos los ámbitos. Y entonces dice el 18, a la peña que te engendró olvidaste, pues tú olvidaste a Elohim tu hacedor. 19. Vio el Eterno y se irritó por causa del enojo con sus hijos y sus hijas. Entonces dijo, ocultaré mi rostro de ellos, veré cuál será su final, porque una generación pervertida son ellos. Hijos que no hay fe en ellos. Ellos provocaron mi celo con algo sin poder, me hicieron enojar con sus vanidades. Entonces yo les provocaré celo con lo que no son pueblo. Y aquí ya viene toda la exégesis de Shaul de Tarso, donde habla que los gentiles ahora van a ser el pueblo que va a causar a celos al pueblo judío. Recuerden que Shaul de Tarso al principio solamente enseñaba a judíos, solo entraba en las sinagogas judías tratando de demostrar a todos los judíos reunidos en Shabbat que Yeshua era el Mesías. Pero después de recibir rechazo de la mayoría de los judíos, entonces llegó un punto, un momento donde se volvió molesto, enojado, y dice, por cuanto no os juzgáis dignos de este llamamiento, me vuelvo a los gentiles, ellos oirán. Y a partir de ahí, Shaul de Tarso ahora se dedicaba a enseñar a los griegos que había en el lugar. Y al verle el gran éxito del llamado que tenían los griegos a la enseñanza o a la prédica de Shaul de Tarso, ahora los judíos se veían celosos. ¿Cómo era posible que este mensaje era anunciado a los gentiles? ¿Cómo era posible que ellos sí hacían teshuvá? ¿Cómo era posible que ellos sí alcanzaban a llenar las sinagogas, cosa que los judíos no hacían en su momento histórico? Y entonces se cumple esta profecía que está mencionando ahorita Moshe. Te provocaré a celos, pueblo judío, te provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Ahí es como un arma de dos filos porque tiene un mensaje doble. Número uno, al principio no son pueblo, no son pueblos, son gentiles. Y cuando comienzan a vivir el Shabbat, cuando comienzan a vestirse como judíos, que se ponen el talit, que se ponen la kipa, que se ponen los tzitzit, que etcétera, y que ya tocan el shofar y todo eso, los judíos, ¿qué les causa en su interior? Celos. Ahora, sí fue profetizado y lo estamos viendo y lo estamos viviendo. Tú y yo lo estamos viviendo. Nuestros hermanos judíos, cuando nos ven haciendo todo esto y que Shabbat Shalom y que Hasbe Shalom y que Hashem te bendiga y Baruch Hashem, todo esto, nos comienzan a ver, ¿y tú qué? Si tú eres gentil, eso no te toca a ti. Entonces comienza este sentimiento de celos. Pero recuerda que esto es un doble cumplimiento, porque por un lado, sí, somos gentiles y estamos provocando a celos al pueblo de Israel, pero por el otro lado, el lado profético, recuerden que en Oshea, al principio, capítulo 1, se les promete a la casa de Israel,
a las 10 tribus perdidas y asimiladas se les promete. Y en el lugar donde se te fue dicho, tú no eres mi pueblo, te será dicho, tú eres pueblo del Eterno. Así que, por un lado, el Eterno usó a los camuflajeados de la casa de Israel para provocar a celo a los judíos, a los que siempre han sido judíos, no perdieron su identidad. Pero por otro lado, no eran tan no pueblo, sino que eran un pueblo alejado. Era la casa de Israel, la que vino a causar celos a los judíos. Pero en su identidad todavía de gentiles se cumplió la profecía. Seguimos entonces. Dice, te provocaré a celo con los que no son pueblo. Con una nación vil los haré enojar. 22. Porque un fuego se ha encendido en mi ira, que quemará hasta el sepulcro abismal. Consumirá la tierra y su producto, y llamearon los fundamentos de los montes. 23. Amontonaré sobre ellos males, o sea, sobre los que no escucharon, sobre los que no atendieron la voz del Eterno, amontonaré sobre ellos males y mis flechas los consumirán. Entonces, aquí hay algo interesante y siguiendo practicando los 4 niveles de interpretación, vamos a ver quiénes son esas flechas. ¿Quiénes son esas flechas que van a traer ese gran mal a los hijos de Israel rebeldes, obstinados, que han dejado y abandonado al Eterno? Vamos a ver, 23. Amontonaré sobre ellos males. Quiere decir que van a venir males, ¿ok? Pon en tu mente cualquier tipo de mal en la vida del hombre. Enfermedad, problema económico, problema social, problema en matrimonio, problema con los hijos, problema con el patrón, problema con el coche, problema con problemas, ¿sale? ¿Ya lo tienes? Bien. Amontonaré sobre ellos males. ¿Quién va a ejecutar esos males? Y mis flechas los consumirán. Las flechas van a causar esos males que van a provocar que sean consumidos los hijos de Israel por tanto problema, enfermedad, dificultad, carencia y demás. Pero aquí la identidad de las flechas, ¿cómo las podemos? ¿Quién me puede decir quiénes son esas flechas? ¿Quiénes son esas flechas? Pero con un argumento bíblico, con un argumento que me digan las flechas son estas por esto y por esto. A ver, alguien puede mencionar quiénes son esas flechas con las cuales el Eterno va a ejecutar su ira. ¿Podrían ser los mandamientos, More? Ok, gracias Betty. Podrían ser los mandamientos. Los mandamientos vendrían a ser la base sobre la cual vendría la flecha, ¿sale? El argumento legal de por qué la flecha debería de venir. Ese sería More, los mandamientos. ¿Sí? ¿podrían ser las plagas? Muy bien. Las plagas son la manera física de lo que las flechas van a ejecutar esos males. Las plagas en sí no son los males, o las flechas, los que van a causar estas plagas. Las plagas ya son la manera palpable en cómo las flechas van a efectuar las plagas, ¿sale? Bien, no se preocupen, para eso estamos aquí. Fíjense, fíjense, para esto necesitamos hacer vínculo con otro pasaje que hable de flechas. ¿Alguien? Ya les di el tip, ya les di el tip. ¿Alguien se acuerda de un pasaje que hable de flechas? Tal vez no lo conozcas como flechas. Te voy a dar otro tip, te lo traduzco porque algunas traducciones lo usan saetas. Salmo 91. ¿Qué dice el Salmo 91? No recuerdo, pero es cuando dice ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Ok. Está Ellos, vinculado, pero ahí no nos está dando la identidad. Sí tiene que ver, porque ahí también es como una manera de decir lo que está diciendo aquí, pero no nos está dando la identidad de las saetas o de las flechas. Les doy otro tip. perdón, no son las palabras que uno dice. Am- eh,
podría llegar a interpretarse y podríamos O decir que maldiciones, cuando uno dice malas cosas negativas. podría ser, pero aquí como que es algo más como un personaje, ¿sí? Las flechas que ejecutan los males ya son más como un personaje, ¿sale? ¿No son los shading? Yeshua, Muy bien, son los Sheidim. Estuvo bien la respuesta, pero hay que argumentarla. El argumento tiene que ver con, he aquí, herencia del Eterno son los Hijo. hijos. Muy bien, pon ah, atención, ¿eh? He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas, como flechas, en manos de valientes son los hijos sabidos en la juventud. Así que ya tenemos la identidad de las flechas. Las flechas son los hijos que en las manos del valiente, esas flechas van a causar lo que el valiente quiera. ¿Sale? En este caso, vamos a llevarlo al nivel del Eterno. El Eterno es el valiente. ¿Quiénes son los hijos? Muy nosotros, bien. Nosotros, muy bien. Sí, todos se fueron por lo fácil, sí, es una contestación correcta. Muy bien, pero se fueron por lo fácil. Vamos al nivel más profundo, se quedaron como en Drash, ¿sale? Vamos al nivel profundo. ¿Quiénes son los hijos? Les voy Los hijos son los que obedecen los mandamientos. Ok, sí, podríamos decir que sí. Y ahorita Y vamos a los explicar, elegidos. Los ¿sale? elegidos. Sí, sí somos los hijos, pero no es lo único. Ya les dije, es correcta la respuesta, pero se quedaron abajo. Vámonos más arriba, ¿sí? los ángeles, Israel. ¿Por qué? ¿Por qué Los Ángeles? ¿Por qué Israel? bueno, los ángeles Porque porque son enviados por Dios a hablar al pueblo, tanto Correcta, correcta la respuesta, pero un poquito más argumentada nos da más veracidad. Ahí va. A ver quién reconoce este pasaje. Un día se presentaron delante del Eterno los hijos de Dios, dentro de los cuales se presentó también Satanás. Satanás. Ah, Job, entonces, Job, ahí está diciendo que los ángeles buenos y Satanás como ángel malo son hijos de Dios, ¿sale? Ya llevamos este pasaje, lo vimos en Kirub. Bueno, entonces ahí están los diferentes niveles. El primer nivel es tú y yo somos hijos de Dios. Por lo tanto, el Eterno te puede usar a ti y me puede usar a mí para reprender a los que anden mal, ¿sí? Pero hasta cierto nivel. Simplemente reconvenirle, oye, hace teshuvá, oye, mentiste, oye, metiste la pata, andas robando con tu báscula, oye, ¿qué es que te andas metiendo con la mujer del vecino? Oye, ¿qué es esto que el otro? O sea, tú lo reprendes y estás causando un cierto mal a la persona que está transgrediendo los mandamientos, pero ese es su nivel. Quien ejecuta los verdaderos males de los cuales ya hablamos son los siguientes niveles de los hijos de Dios. Esto es, los ángeles buenos del Eterno y los ángeles de Satanás, ¿sí? Los demonios. Son ellos los que efectúan las enfermedades, los que hacen palpable las enfermedades, los accidentes, los problemas y sobre todo cuando se meten en sentidos de brujería y hechicería, idolatría. Ellos son los que están detrás de, no siempre, porque recuerda que también los ángeles buenos también pueden dar disciplina. Ejemplo, Balak y Bilam. Un ángel bueno se paró con su espada desenvainada enfrente de la burra que llevaba Balaam. Pero si no se detiene o se echa la burra, cuello a Balaam, a Bilam, ¿sí? Quiere decir que aún los ángeles buenos pueden traer juicio, males. Entonces,
Esto lo vas a entender más si seguimos leyendo, pero ya con esta mentalidad vamos a ver. Dice, leemos el 23. Amontonaré sobre ellos males y mis flechas, por un lado los profetas, por otro lado los ángeles buenos y por otro lado los demonios, y mis flechas los consumirán. 24. Consumidos por el hambre, atacados, y esta versión dice así, atacados por demonios y cortados por el demonio Merirí. Ha sido más claro. No sé cómo digan sus otras versiones. Sí, sí estamos grabando. No sé cómo digan sus otras versiones, pero estas versiones ya de plano nos está diciendo qué tipo de demonio va a causar el mal al ser flecha en mano del Eterno. Entonces, fíjate aquí lo interesante. Entonces, vuelvo a repetir el 24. Consumidos por el hambre, atacados por demonios y acortados por el demonio Merirí. Y alguien preguntará, ¿quién es ese demonio? ¿Y qué es lo que hace ese demonio? Y es aquí donde vamos a hacer una introspección para ver si hemos sido atacados por Merirí. Y esto es interesante. Así que vamos a descubrir quién es Merirí y en base a su acción, tú dítelo, no me lo digas a mí, tú piensas si has sido atacado por esa flecha. Y si has sido atacado por esa flecha, quiere decir que has andado mal. Quiera el Eterno que ya rectificaste y que ya estás mejor, ¿verdad? De no ser así, pues hacerte Teshuvá. Entonces, vean, Merirí viene de la raíz etimológica hebrea mará, mará. Mara significa amargura, amargura, ¿ok? Entonces, quiere decir que este demonio Merirí lo que causa en el hombre principalmente para quitarle su paz, para quitarle su bienestar, para quitarle su economía, para quitarle su salud, para quitarle su vida social, etcétera, es amargura, causa amargura en las personas. Ahora vamos a ver. ¿Qué significa amargura para poder entender? Fíjate, ¿cómo sé si tengo amargura? ¿Cómo sé si fui atacado por Merirí, por la amargura? Dice, amargura, malestar en las emociones, disgusto, aflicción, pesadumbre, melancolía por eventos del pasado que no han sido perdonados. Ofensas, traiciones, decepciones o injusticias generan resentimientos que es la materia prima para que se forme la ira o el dolor hacia el pasado. Quien no logra perdonar y olvidar y todo el tiempo causa un dolor o una amargura o una angustia o una tristeza, es porque todavía tiene Merirí, todavía tiene amargura. Lo que decíamos, ¿se acuerdan lo que decíamos apenas en la semana con la reflexión de Mishle, Proverbios? El Eterno nos creó con emociones. Dentro de esas emociones está la ira, el enojo, el sentirnos mal, la tristeza, todo eso. Y cuando nos dañan, cuando alguien nos daña, hombre, mujer, familiar, amigo, patrón, hijo, lo que tú quieras, amigo, cuando nos dañan, podemos generar Merirí. Podemos permitir que esa flecha nos alcance, porque no hemos perdonado. Y mencionábamos y decíamos, ¿cómo podemos identificar si hemos perdonado o no? Cuando te acuerdas, porque el Eterno también nos dio memoria, porque cuando te acuerdas del evento que sufriste, y también decíamos, pero hay que ser honestos, porque hay muchos eventos negativos en nuestra vida que vivimos, pero nos lo merecíamos, ¿sí? No estamos hablando de los que, seamos honestos, merecíamos. El sí me lo gané. La verdad, sí me lo gané. No, ese no. Estamos hablando de los injustos, los que en verdad fue injusto lo que me pasó, ¿sí? Te maltrataron, te fueron infieles, te engañaron, te defraudaron, te timaron,
hablaron mal de ti, te robaron, te golpearon, etcétera, etcétera. Y tú cuando te acuerdas de eso, viene al recuerdo, si todavía sientes que se te revuelven las tripas al acordarte de ese evento, si todavía sientes que hasta tienes ganas de llorar o de cerrar los puños por impotencia, quiere decir que tienes amargura. No lo has perdonado, no lo has superado. Ojo, que una cosa es acordarte y decir, qué mal me fue, o qué malos fueron conmigo. Ya, al siguiente minuto, a lo que sigue. Y otra cosa es que por aquí te lo recuerdan y estás casi medio día con eso en el pensamiento. Quiere decir que hay amargura en ti. Quiere decir que ese demonio de Merirí ha alcanzado con su flecha. Y mientras no perdones de corazón, te va a seguir causando problemas, porque recuerda que la amargura, la raíz de amargura, genera muchísimos problemas fisiológicos. Muchísimos problemas fisiológicos. Dentro de ellos el cáncer. Dentro de ellos el cáncer. Así que pongamos mucha atención en eso. Por eso está escrito constantemente. Perdona a los hombres sus ofensas para que tu Padre Celestial, te lo traduzco así, te lo parafraseo, para que el Padre Celestial no mande sus flechas contra ti. También te perdone. ¿Sí? Así que, ojo con eso. Seguimos entonces. El demonio Merirí. Dientes de bestias enviaré sobre ellos, como el veneno de los que se arrastran por el polvo. Por fuera exterminará la espada, y dentro de las cámaras el miedo. Tanto el joven como la virgen, el lactante como el hombre anciano. Había dicho, los esparciré, haré cesar de entre los hombres su recuerdo, pero hubiere hecho si no fuera que del enojo del enemigo tuve recelo, no sea que no reconozcan sus opresores y por sí dijeren, nuestra mano prevaleció, y no el Eterno fue quien ha ejecutado todo esto. Porque una nación privada de consejos son ellos, los opresores, y no hay en ellos comprensión. Te lo traduzco. El Eterno había dicho, los voy a consumir, hijos de Israel, por desobedientes, y voy a usar una nación extranjera. Y cuando la nación extranjera, los asirios, los egipcios, los griegos, los romanos, los babilonios, los nazis, los que tú quieras, llegaron y ya les estaban dando casi para terminarlos y fulminarlos y exterminarlos, el Eterno decía, no, hasta ahí. No sea que los romanos, los egipcios, los asirios, los babilonios, los nazis, etcétera, digan, yo vencí a los judíos y no reconozcan que realmente fue el Eterno quien les dio permiso, ¿sí? Así que para que no se diera ese asunto, entonces detenía la mano del opresor, de la mano ejecutora, de la flecha, para que no exterminara a los hijos de Israel. Seguimos. Verso 29. Porque si fueran sabios, estos grupos que usaría para ir en contra de Israel, entenderían por qué fue así, por qué el Eterno permitió usar a ellos para destruir a los judíos. El final de ellos. 30. ¿Cómo pudo perseguir 1 a 1000 y 2 hicieron huir a una miriada si no fuera por su protector, que su protector los entregó? Y es ahí donde entra una expresión muy conocida de Flavio Josefo en el tiempo de Judea del primer siglo, en la destrucción del segundo templo, cuando Flavio Josefo estaba intercediendo a favor de los judíos que estaban encerrados en la ciudad de Jerusalén y buscaba una conciliación con el general Tito Vespasiano y le decía a los judíos, mejor ríndanse porque les va a ir mal, ríndanse que les va a ir mal. Entonces toda esa generación vio como un traidor a Flavio Josefo. Entonces, cuando ve Flavio Josefo por fuera, porque era el embajador, el conciliador, y cuando vio que ya esto ya de plano estaba resuelto y que los judíos estaban totalmente ensoberbecidos, con un corazón duro y no se iban a rendir, entonces dijo, pues yo ya no puedo hacer nada por ustedes, así que ya les dije que se rindieran, pero no quisieron, por lo menos hubieran podido ser vendidos como esclavos, pero no quisieron, así que yo me voy, me lavo las manos, me salgo. Se salió de la ciudad
y después vino el asedio final del ejército romano y acabó y aniquiló con todo. Entonces, ya por fuera, Flavio Josefo en su escritura de Guerra de los Judíos escribió: ¿cómo es posible que esta nación de Dios, cómo es posible que el pueblo de Dios fue vencido? Fue vencido porque Dios los abandonó. Por ese simple hecho. Porque Dios los abandonó, los dejó. Esto es lo que diría unos versos atrás, si se dieron cuenta, la expresión de quitaré mi rostro de ellos. Quitaré mi rostro de ellos es me voltearé y no los voy a ver. No me voy a dar cuenta de lo que les pasa. Esta es la señal o la imagen de cuando un padre está cuidando a su hijo, lo tiene que estar todo el tiempo, ¿qué? Viendo. Para cuidarlo, para protegerlo, de cualquier cosa, todo el tiempo lo está viendo. Si lo pierdes de vista un segundo, ¿qué pasa? Ahí lo estás viendo, lo estás viendo. Todos los que fuimos padres, tuvimos a nuestros hijos chiquitos, lo saben. Ahí lo estamos viendo, está aprendiendo a caminar. Ahí lo estás viendo, ahí se te medio quiere ir, pero no, y lo estás viendo. Tantito te distraes y moles, ya se dio el chichón. Por ese pequeño descuido. Bueno, es algo así, donde el Eterno no es que se le haya pasado, sino que lo hizo voluntariamente. En las profecías lo dice: yo volteo mi rostro y me desentiendo. Si te caes, cáete. Si te da el chichón, cáete. ¿Sí? A eso se está refiriendo. Entonces, verso 31. Porque no es nuestro protector como el protector de ellos. Sin embargo, nuestros enemigos se han hecho nuestros jueces. 32. Porque como de la viña de Sedón en su viña y de los campos de mieses de Amorrá. Sus uvas son uvas de veneno, sus racimos son amargos para ellos, ponzoña de cobras es su vino y veneno de áspides cruel. ¿Acaso no es oculto conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la destrucción para el momento que tambaleen sus pies, porque está cercano el día de su infortunio y se apresura el destino sobre ellos, porque después juzgará el Eterno a su pueblo y de sus siervos se apiadará. Y ahí está toda la imagen de lo que se avecina, ¿sí? Fíjate, esto es lo que se avecina en la gran tribulación. Ve, 36. Porque después juzgará el Eterno a su pueblo. Va a juzgar a todos los judíos que no aceptaron a Yeshua y no hicieron correcta teshuvá. Y que andaban inventando mandamientos y andaban haciendo no sé qué tanta cosa. Y, pero al remanente, a los justos de las naciones que lavaron sus ropas en la mikvé de Mashiach, ellos son el remanente. ¿Y qué dice del remanente? A su pueblo juzgará y de sus siervos se apiadará. Cuando viere que se fortaleció la mano del enemigo y no quedó dirigido y ayudado de Israel, y dirá: ¿dónde están sus ídolos, la peña que se refugian en ella? Que el cebo de sus sacrificios comían y bebían el vino de sus libaciones, que ellos se levanten y los ayuden, que ellos sean su protección. Esta es una expresión de burla, donde dicen: a ver, Israel, ¿dónde están tus confianzas? ¿Dónde está en lo que te apoyabas? En ese entonces eran los ídolos, en ese entonces eran los reyes de las naciones. Israel, en el tiempo de los reyes, cuando venía, no sé, el rey de Asiria contra ellos, iban con el rey de Egipto y pedían alianza y que los ayudaran. Viceversa. Hoy en día, pues, tienen alianza con Estados Unidos, tienen alianza con Francia, tienen alianza con Inglaterra, etcétera. Confían en sus alianzas, pero no es eso lo que los va a salvar. Pero siguen confiando en lo que no deben. 38. No, 39. Miren ahora que yo soy yo, y no hay otro fuera parte de mí. Yo hago morir y yo hago vivir. Por lo tanto, si el Eterno hace vivir y hace morir, ¿en quién hay que confiar? Yo hiero y yo curo, y no hay de mi mano quien salve. Por lo tanto, si Él salva, Él cura, Él liberta, Él da el perdón, ¿con quién hay que estar? Bueno, pues los hijos de Israel se empecinan en confiar en sus propias fuerzas. ¿Están enfermos? Ay, el doctor que me sane, que me mande la mejor receta. Ah, ¿tienen un problema legal? Ay, el licenciado que me saque del problema. No hay problema, yo le pago todo lo que sea. Y no se arrodillan y piden primero al Eterno la dirección y la salvación y la sanidad.
Después vendrá el Eterno y podrá usar a estos personajes, el médico o el licenciado. Pero lo primero que hace el hombre impío, así sea parte del pueblo de Israel, es confiar en los medios, es confiar en la idolatría actual, sus fuerzas, su dinero, sus dones, sus habilidades, sus conexiones, etc. 39. Miren ahora que yo soy y no hay otro fuera de aparte de mí. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo curo y no hay de quien mis manos salve. 40. Porque alzaré hacia el cielo mi mano y diré éxito. Yo existo yo eternamente. Cuando afilare el filo de mi espada y asiere la justicia a mi mano, devolveré venganza a mis opresores y a mis adversarios retribuiré. Embriagaré mis flechas de sangre y mi espada consumirá carne, de la sangre de cadáveres y cautivos desde el comienzo de las atrocidades del enemigo. Esta porción nos está hablando de la gran guerra de Armagedón que se avecina, ¿sí? La guerra conocida como Armagedón, que se va a dar en el valle de Megiddo, donde todos los ejércitos de las naciones se van a reunir en contra de Israel. Se está refiriendo a ese momento en donde nos está adelantando cómo va a terminar esa película. ¿Y cómo va a terminar esa película? Aunque tú veas tantos miles de millones de ejércitos reunidos, cual nunca lo habías visto ni en siquiera en la mejor película de Hollywood, ¿cuál es el final de eso? Todos vencidos. Todos vencidos. Entonces, fíjate, lo volvemos a leer con esta mentalidad. 40. Porque alzaré hacia el cielo mi mano y diré, existo yo eternamente. Esa es una referencia directamente a Apocalipsis. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis hay un ángel que pone su pie sobre la tierra y su pie sobre el mar, levanta sus manos y dice, juró el Eterno por su nombre, que el tiempo no será más, hablando ya del momento profético cuando viene lo fuerte y lo último de todo el libro de Apocalipsis. 41. Cuando afilare el filo de mi espada y asiere la justicia a mi mano, está hablando del regreso de Yeshua. Devolveré venganza a mis opresores y a mis adversarios retribuiré. Devolveré venganza de mis opresores, se está refiriendo a, ahora como no aceptaron la primera vez a Yeshua, ahora viene una segunda vez y les va a demostrar quién realmente era él. 42. Embriagaré mis flechas de sangre y mi espada consumirá carne de la sangre de cadáveres y cautivos desde el comienzo de las atrocidades del enemigo, hablando de cómo van a terminar esos ejércitos a manos de nuestro Santo Maestro. 43. Canten loas las naciones a su pueblo, porque la sangre de sus siervos vengará. No te olvides de esa expresión, la sangre de sus siervos vengará, porque eso también es una alusión a palabras que dice Apocalipsis. Vengará. Y venganza devolverá a sus opresores y expiará a la tierra y a su pueblo. 44. Ahí termina el cántico que era necesario que conocieran todos los hijos de Israel. Y como te puedes dar cuenta, no son palabras muy bonitas. 44. Vino Moshe y habló todas las palabras de este cántico en oídos del pueblo, el cual Yehoshua ben Nun terminó. Moshe de hablar todas estas palabras a todo Israel y les dijo, presten atención vuestros corazones a todas las palabras que yo testifico ante ustedes hoy, que las enseñarán a vuestros hijos para cuidar y para cumplir todas las palabras de esta Torá, porque no es una cosa vana para ustedes, sino que en ella está la vida, y con esta cosa ustedes prolongarán los días de la tierra sobre la tierra donde ustedes pasan el Jardén hacia allí, para tomarla en posesión. Habló el Eterno a Moshe en pleno día aquel, diciendo, sube, le dice el Eterno a Moshe, sube a este monte Abarim, al monte Nebo, que está en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y observa la tierra de Canaán, que yo entrego a los hijos de Israel por propiedad. 50. Y fallece en el monte que tú subes allí, y reúnete con tu pueblo. Tal como falleció Aarón, tu hermano, en Hor, el monte, y se reunió con su pueblo. Estos dos versos de cómo muere Moisés y cómo murió Aarón nos dan una conclusión. No existe la reencarnación. No existe la reencarnación. Esa es una falacia. Porque en cuanto morían las personas, ¿a dónde eran llevados? ¿A otro cuerpo para reencarnar? No.
eran reunidos con su pueblo en un lugar especial, los que ya habían muerto. Así que no existe la reencarnación, no te dejes engañar. 51. Por causa que han profanado contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meribá de Kadesh, en el desierto de Tzin, porque no me han santificado en medio de los hijos de Israel. Por tanto, de enfrente verás la tierra, pero allí no entrarás a la tierra que yo entrego a los hijos de Israel. Tantas cosas buenas hizo Moshe, tanta intercesión por los hijos de Israel, y solo porque golpeó la piedra no entró. Nos explican nuestros maestros que en base es la revelación, es la responsabilidad y la exigencia. Como al Eterno le reveló bastante a Moshe, así debía de haber sido su accionar, su actuar en base a la obediencia al Eterno. Y como en vez de hablarle a la piedra, la golpeó, vino la exigencia de parte del Eterno y lo castigó. No pasas a la tierra prometida. Pero la vio, sí la vio. Y también nos dicen nuestros sabios que en un momento, de una manera sobrenatural, pudo ver de extremo a extremo. Y no solamente vio de extremo a extremo la tierra de Israel, sino que también vio la gloria que llegaría a tener en las edades. Esta es nuestra parashá Hasinú y estamos a una de terminar Devarim. Que el Eloá de Abraham, Isaac y Jacob les bendiga y que todas esas enseñanzas nos ayuden a poder vivir de una manera mejor de lo que lo hemos hecho. Quien habló con ustedes, Morel Isha, de la ciudad de Puebla. Shabbat Shalom.